Baisha papina kuina na amia yuma weruma pimi programa nyande programa entero beteba behano ajera vagina. Caal hatoral hermano cuera. Pimi anginu Emilio Vázquez oye pita sopeninive Itaba Fran Itapúa Paraguay vive Congregación Remanente de Israel vive Jaete Imagina Beisha Fran Itapúa Paraguay vive más 59585-162-975 Peañan de Pumburguina Ay Cuama Oina Guajeñan de mensaje Agui lleguen entero vete a Peñemoía Yecopitribe Apusandi Ponazondi Jaete Imagina más 595985162-975 Rubibe Peisha Pejesa Kutukutu Tejesa Yopuyo Peñe Pupo Peguaja Umajema Peñe Pumi Tena Peñe Yehai audios y mensajes te imagina Huillegue Roe Sergio Huillegue Bene Familia Cuera Ventero Beteba Viña Yepuita Sobejina Jabe Peisha Peyapoina Pete Shara Angamui Ape Moishu Pepe es puro música tema ape una pensain de tu peporia ve peisa ya jupina de ediciones fuera de cada hija tora WhatsApp rupi a Telegram rupi ha peisa ve YouTube ha Facebook rupi bebe lo mitaña nerendu paitema o paru rupi entero beteo ve abrazo rompe espalda manteja ya listo más ya jarei más ese lomita. Esa es una edición número 212 PYXC y na ya hay que morir capítulo 3 y guaramo ya joven capítulo 3 y queda bonita Juan te imagina versículo 3 más. Bueno, no, resulta ser que Cocuejebe, Añepunu Imi, apellido aparece unos cuantos cuestionamientos y entonces aclara y mira, hay que ya continúa. Opeare gui amondojo y mi versículo 2 ya allí que ya continúa hasta versículo 3. Versículo 3 de Juan capítulo 3. Bueno. Oye, tema eso. No es importante que siempre ya puede aclaratoria y mí. Algunos consejos y ahí porque antes los itañan de cuestionarse te oponando ya explica pama guri ya no oponando llega bueno entonces para y mí la carro allá puede de aclaración de ti consejo y de guri edición 211 sí, ya que lleva ya y que lleva la edición 212 pero capítulo 3 verso 3 loita vagina bueno ahí no está bien de vida es un ñeporando ira versículo 2 bien ni anga ya mande a rey wasuhi arian bueno, ya explica Pamaguri. Sí. Nicodemos como dirigente y conocedor también de la Torah, ni aún en sus errores, en algunas, no es doctrina, en algunas leyes puede ser, vea. A uno o errar algunas leyes que tiene que ser así, ¿verdad? La doctrina pues y se maneja la doctrina referente al Padre, referente al Mesías, ellos en ese no, por lo menos peabendo Yahweh, porque a veces por lo menos Yahweh por lo menos en sus errores en alguna doctrina y ellos sabían que el Hijo no era el Padre. Bueno, pero ya comenta Pamo Iguri por lo que dijo él en 3:2 y vengo porque Iguri nadie puede hacer estos milagros o señales si Elohim no está con él y allá. Entonces UPB Guriña ya me en cuenta que sí, ellos tenían esa idea de que el con el Hijo
con el Mesías estaba el Elohim, el Todopoderoso Yahweh, que el Hijo no era Todopoderoso Yahweh. Pero vaya ya a aclarar, Pama. Bueno, entonces allí que con el Petreve. Versículo 3. No está yureña de verso 3 veo ya por ti pregunta que ya mañana mira nada. Respondió respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy estamos por andú el nacer de nuevo. Si es aceptar al Mesías y estar en el reino de Dios, es aceptar el evangelio. Bueno, ya eso es ojo voto. Ombojo vai sube Yeshua, haje isupe añete ha ende upe no nace yeiwa prajuete de katumo ay ojesha ñande yara Yahweh reino, ñande yara Yahweh reino. Bueno, la diversión. El reino es de Yahweh. Bueno, 3. Ya responde mañana con que aveñande letra y eteiko añete japeja en debe pti ona se lleva año y te y catuja o esa ñande yara reino heibe. Bueno, por lo menos la guaraní ya japonés por otro lado. Yahoshua le respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Bueno, hoy ponen 20 eso. Reina Valera ofician de ahí está. Ahora, nacer de nuevo es aceptar al Mesías. Pero bueno, por un lado es el aceptar al Mesías. Un puntito. Allá. Uno de los puntos importantes de Yapoa, aceptar al Mesías. Porque hay más. Nacer de nuevo. O sea, upeaje y sabe y nacer de nuevo. Nicodemo ya entender hemos allá hay que llegar ahí sirve pega tú o nace y bebe isha. No le coipe discernimiento. No es el Espíritu Santo, güey. Entonces, o forzazo de la entender. Bueno, imagínate vos que Nicodemo con todas sus buenas intenciones oye embollar Yeshua en Dave. Imagínate vio el resto de los 69 miembros del Sanedrín, esa va yo equivocada en cuanto a discernimiento. No. Nacer de nuevo es también un modismo que te forma ya es nacer de lo alto, nacer de arriba. Upea o significa ahí nacimiento espiritual, o sea, o mermalan de capacidad mental carnal en concentrado en lo espiritual. Y se la nacer de nuevo, juntamente con aceptando al Mesías, porque hoy lo acepta al Mesías, viene por ningún problema, aceptas ahí, pero no aceptáis los mandamientos, no aceptáis las leyes. O sea, entonces, me la nacer de nuevo, porque la nacer de nuevo en gobetí persona ya no ya povei mana veje cobe tu ya o ya puacue. Allá, veje cobe tu ya opama, el viejo hombre ya opotima. Aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, las cosas viejas pasaron, lo que están en Yeshua HaMashiach. Son nuevas criaturas, o sea, PTI ser, PTI tecobe plajú, a lo mitad a bebé parte y BBI, no, tecobe plajú, criatura, de creación, tecobe, PTI tecobe plajú, o aceptar Yeshua HaMashiach, ¿ve? Allá, o aceptar, ¿ve? Gemimbo o aceptar la mandamiento cuera, oye moña pumika oye bautizaka jera pe está punto ina la igolero bien de listo. Bueno upebe sí oye pumula proceso te cobe plajú mola te cobe plajú oye pum ¿dónde empieza la vida nueva?
¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Piensa, amiga, ¿en qué parte del cuerpo del ser humano inicia la vida nueva? La vida espiritual, la vida en espíritu, en comunión con Yahweh, con su Hijo, obedeciendo sus mandamientos. More cuana ley mandamiento fuera. No, entonces oye por una oye por una vida nueva. Mo Yahweh mo la nuevo pacto que la y escogido fuera de la mandamiento. Según Jeremías 31, 31, 33, Hebreos 8, 10. Exactamente, en el corazón, en la mente. Corazón, la mente lo mismo allá. Pensamiento, conciencia. Ustedes oye pula nuevo ser espiritual, porque oye cambiar a de pensamiento. En lo espiritual. En transformar en lo espiritual. Claro, pero oye la transformación, ahí es el lugar santísimo. Ya de conciencia, pero hablan de conciencia, en santificado, en obedecer el mandamiento, plan de cuerpo, en santificada ahí. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las de acciones, beneficiar las de cuerpo. De yo veo mi tembi ahí, o mandar de anilla la Biblia, la ley, mandamiento, y de cuerpo, beneficia por obediencia en nuestra conciencia. Pepilla vaina. Bueno, entonces ahí solamente recibir el Mesías, recibir el Evangelio de la nuevo nacimiento, sino también recibían enseñanza, orecuaja, poja y base en los mandamientos Yahweh o Moisés. Upeare lo ipurete y vea Nicodemo porque es escuela orecó la ley, la Torah, la mandamiento de Moisés. Pero a ver, y que ve orecó y que otros mandamientos rabínicos, tradiciones de hombre, mandamientos netamente para los judíos, la orecó y obra de la ley, Jerauga. Dicho sea de paso, me haré copaite y no para lo mitad y potao anga. El apóstol Pablo ahí mandó obra de la ley, a lo mitad a los mandamientos de Elohim en la iba. Oímos a la ley Yahweh entregada con Moisés, la Torah, ahí el tema. Bueno, entonces Nicodemo miango allá no hay problema, la Torah mi hora es la manda hoy en mi tiempo, pero cuando estudiar 613 mandamientos allá. Ahí que veo hoy más o menos ya le inauguraría 100 muy bien a topar bebé 118 y voy a topar la más ley en el mandamiento judaico aparte de la ley de Moisés pero pues hay cuál ya pues la obra de la ley pero está hoy porque para cada mandamiento se espera muy ordenanzas mandamientos y peche ya pongan ahí, pero para después la Torah, después la mandamiento, después la ley. Entonces, pues, y Nicodemo vende una serie, Nicodemo vende la de pensamiento, la de doctrina mía, ey puro, oye, mezcla paite un evi, para te coigo ñande y nai, para te coina la ñande doctrina, la ñande pensamiento. Algunos aceptamos la Mesías veja ya listo más ya pero o se iba a violar las leyes algunos anulado ahí la ley opotima o manoma pero sin embargo la promesa del nuevo pacto es de que la ley ya hubo muy taña en el corazón Jeremías 31, 31, 33 Hebreos 8, 10 esa necesita el nuevo pacto sin la ley en tu corazón que decir que ya en nacerse como año ella adultera paiteones y no viejo hombre no por teoría por pensamiento entender aceptar el Mesías no la intención ve una y eso vamos ahí en pensamiento donde en hora ya muy goñan de parte ahí ya por fe en el Mesías ya cumplían mis mandamientos mía ya vos muy coñan de corazón va ese pero la muy de corazón pero la nuevo pacto los mandamientos añade ya rechaza mucho se puede ver teorías, no se ve doctrina, ¿verdad? Sí, no, está esa de Paite Jeremías 31, 31, 33. La ley de Cuanas hay corazón en el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, pero si estamos sin la ley, entonces contrae 7 verano la Jeremías, ya bueno, Jeremías Yurubi.
otro sabai. No, viejo hombre. Falta nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del espíritu, es estar en comunión con la doctrina y los pensamientos y la voluntad de Yahweh. Haupea ma ombo eguri, ma overuguri upea, ma o revelado upea, el Mesías, Yahoshua Hamashiach. Muy bien. El que no naciera de nuevo, entonces, oye, referí, vea, que te ya pongo comentario, nacimiento, transformación, cambio de mentalidad en cuanto a la enseñanza, a la doctrina y al conocimiento de la voluntad del Padre, que está basado netamente en sus propósitos, en sus planes y en sus leyes establecidos y vigentes hasta estos días. Pero no ya te digo, no lleven sea. Este 270 leyes vi más o menos y la ñandeo corresponde a ver paraguayo jaisa la veis 613 para allá una guarete y la pollo cumplía 613 y cuando va la y pues y bueno entonces la plano espiritual la plano espiritual oíara el Mesías oíara la y Gemimbo en tiempo de Nicodemo, en tiempo de Yeshua, muchos judíos no aceptaron la enseñanza de Yeshua. No, hey, no puede ser, nambrena hereje, de todo. Pero entonces no nacéis de nuevo, imposible. Y hoy día hay algunos que aceptan la enseñanza del Mesías, pero no aceptan país completo, algunos que otros. Ya la parte de los mandamientos y eso ya no. Entonces, otra vez podemos decirle a esas personas, apenas seis de nuevo, disculpen. Apenas nacimiento renovado completamente no está. Después la apenas y mira, esa pepita usted ve. Oye, opetabe ya seña cansa y mi hija opeta usted no, ya avanzada. Ya avanzada. Bueno. A ver qué comentarios. Y el que no naciere de nuevo se refiere a un nacimiento en el plano espiritual y por fe en el cumplimiento de las escrituras referente al Mesías. Se refiere a un nacimiento en el plano espiritual. Ya, ahí va la ya la cuimba uipora cuña uipora muenmi mala costumbre y malo malas doctrinas, mala interpretación doctrinal de carácter ahí me chau. Entonces, pero por fe del cumplimiento de la escritura referente al Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Que habéis de eroviana escritura peonia referente al Mesías. Mi gente judío no acepta iguaguri. Está paco que se ve ya pues no está poniendo va esa tala. Jaecuera orecola escrito orecola toraja orecola la profeta oreco paitengo y que jamba ese no me encuentra la mi profeta pues la Yeshua o Yapua video hija escrito el libro profético pues estaban ciegos y no querían aceptar aunque ojesamos lleve gurija jaecuera por capricho o por poca fe o porque está en tiniebla por rebeldía o rechazaje a la humillada Gina con Nicodemo esa ay José Arimatea también sí también las estaigos y pero oí las grandes dirigentes o aceptar pero no todo pero si vamos a medir la primera congregación del Mesías creyente en el Mesías congregación nazarena o los del camino o mesiánica porque ya aclaramos que Indajera hija primero y cristiano porque era cristiano pues bueno ni Yeshua no sabía que él era cristiano ni los discípulos porque Pauper y inventaba el término entonces su nombre original era los nazarenos o los del camino o los mesiánicos entonces y la primera comunidad la primera congregación era no era gentil en su totalidad para responder a un apeago a conseguir preguntas allá.
Este, sí, los que nacieron de nuevo primero en su totalidad en la primera congregación fueron los gentiles, y Nahani. De Sarai viola y Mopa oye puno predicar más de Paugenoi primero. Ellos no eran gentiles, eran judíos, eran sus discípulos. Él empezó a predicar en Israel, en territorio israelita. Y primero se convirtieron muchos judíos. Ahí justamente en el de Nicodemo y nada. O sea, anañane acá y la anilla defenderte y la gentilidad. Tengo medio nañan de gusta y lento a la Israel y o velo mitad ya. No. Apenas en tiempo de Pablo y que está la gentil va esa va y que está para mayuri. En la introducción de las cartas de Gálatas, Efesios, miau ya que está ya estudia para muy ya. Bueno, proseguimos entonces. No. Nada que ver que fue los nuevos nacidos, los nacidos de nuevos. Ya ver la mala interpretación. Vamos a poner. No. Acá vamos a seguir el famoso, dejaron su judaísmo, o sea, para seguir a Cristo. O sea, no tiene que ver con eso, no, dejar el... Explicamos ese pedo, judaizar es los ritos, las religiones, las leyes que no estaban en la Torah, pero que inventaron los judíos. Ya eso se puede poner. A la judaizante o practicado, ¿verdad? Los judíos eran los que eran de la tribu de Judá que vivían en ese territorio del sur de Judá, en Judá. Ellos nunca dejaron de ser judíos. Muchas veces explicada me van a pretendemos ahí oísa. No, es que ellos dejaron de ser judíos y entonces el Mesías ahí dejó de ser judío y se convirtió en cristiano. Si el cristiano no existía cuando eso. Analiza, mina va el tiempo hueva por lo menos pe investigar va el tiempo hueva oye por la cristiano oye puro. Hanna peto pamo, ahí la en tiempo de Yeshua no oye puro igual. Así es que nada falso va. Nadie dejó nadie negó su, o si no negaste la nacionalidad y vi. En ese momento ser judío era ser israelita. Hasta como hoy, porque las 12 tribus completo, o las 10 tribus perdidas ya no hay por Ibeima. Ñande ya formas y nadie ni injertas y nadie ese. Bueno. Entonces, Nicodemo, mi dio ni monguetado de pea y raro supe porque se hizo. Nicodemo, de la en la sellija espiritualmente de con una conexión con el Padre, a eso pues salvación, es reina Hanwa y mi Hanwa la reino, ve. Porque a eso se refiere a estar en el reino de Yahweh, quiere decir que vos sos un escogido, obediente a la voluntad del Padre y a sus mandamientos para reinar, para estar en el reino. Yo vengo, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Bueno, entonces Nicodemo ve y bueno, la escritura ve y a la serie Jehová. Han añe cumplirse pues pente eroviana Nicodemo. Da y anande mi otro ya. O nega hina la cumplimiento de la escritura respecto a mí. ¿Entendés, vaina? Hacia ahí le estaba introduciendo a Nicodemo hacia la escritura pura, hacia la doctrina pura. Ahora hasu otro lado. Ahora hasu vejina o moinguesu ve y cobertura espiritual, wipe tú moinguesu ve y poncho vejina. Yeshua. Hoy que la poncho vive o aceptado de Nicodemo supe como el Mesías o aceptado ver la doctrina o renunciado ver esta y mi doctrina escuela practicada que se llama doctrina judaizante que no está en la Torah escuela ya ve oye seguido ver la sana doctrina o cumplió ver el mandamiento puro la ley de Elohim puro que Elohim le entregó a Moisés. Bueno, a partir de ese momento ya Nicodemo iba a estar naciendo de nuevo, pero también tenía que cumplir un requisito que en ese tiempo se sabe que se hacía. Los que le iban a seguir a un maestro, oye, pongan ahí,
oye moña pumicana y maestro herera y que todos la doctrina fue maestro o aprender a un buen. Entonces se va ahí que se, o sea, la oseguita había eso ve, bueno, oye purificado, ya puede ir el rito de purificación, ya por la rito de purificación, bueno, ya puede porque esta clase venía con la bautismo, la inmersión. Venía con bautismo o inmersión de iniciación para seguir a un maestro o para ser maestro. Yahshua oye conmigo porque es maestro, es mesías, bueno, oye por un ministerio. A mí ya explica para mamá eres baiguri. Entonces la o seguita que ti maestro ve, oye pumía na jera ve. Entonces a venigo vemos la chapota ahí na. A nega paitea na completo mi doctrina, yo manejar no iría a la Torah, no iría a la mi tiempo pe 613 mandamientos a putebe. No iría en la ley y en los profetas, mía como doctrina y en boea. No estamos hablando de la costumbre en su totalidad, ¿verdad? La costumbre ni que tú es desarraigar al pueblo, mientras que no violáis la Torah. Entonces, jaeo, mía muy que paiteana, oye, pues a Pablo, el mismo proceso, ojalá, pues Pablo, oye, pues, Pablo, todas las doctrinas farisaicas que él tenía, lo tengo como basura ahí, pérdida, va eres iba a lo mitad y la ley de Moisés, no, o si no, la obra de la ley, o las leyes rabínicas, el documento se recoge y te vamos a lo mitad mejina. Upea, mi práctica de rito, de religiones, de leyes que no está en la ley de Moisés. Upea la Pablo o rechazada, pues, o seguir la ley pura. Pea ahí o ya pone Nicodemo, pues Pablo oye bautizar en el nombre de Yahshua. Nicodemo ahí oye bautizar en el nombre de Yahshua. O seguir al maestro Yahshua Hamashiach. Porque ya lo reconoce y muy joven y muy bueno el versículo 2 de Guri de parte de Elohim de ella como algo señal es más eso es maestro o reconocemos eso como maestro. Entonces cuando reconocer al Mesías o reconocer eso como maestro, versículo 2, o reconocer eso como el enviado del Padre, como el Hijo del Padre, o reconocer a su Pei. Oye bautizana, oye mongaraicana, oye bumicana, jerabe. O rechazar o renunciar a la doctrina farisaica, judaica, no relacionado con la Torah, sino que está relacionado con las tradiciones de sus antepasados. Y eso que Yahshua de Marcos capítulo 7, versículo 13 en adelante. Para invalidar el mandamiento de Elohim, muy por obra mandamiento de hombre. Pues ya aferrar a las tradiciones de vuestros padres. Y bueno, o renunciar. Pues tradiciones de los padres, mandamientos rabínicos, que estaba a la altura de la ley de Moisés, pero que no fue dado por el Padre. Es más, como posible hija o contradecía algunos mandamientos. Bueno, algo de este tema ya explicamos, ahorita ya esa vamos a ver. Bueno, ya tal vez para no hago ese comentario y si no voy a escribir para ir a ver ahí. Entonces, a leyita. El que no naciere de nuevo se refiere a un nacimiento en el plano espiritual y por fe en el cumplimiento de la escritura referente al Mesías, como también en la fe en el Mesías. Bueno, allá aclaramos ahí. Y solamente la eroviana, el Yahshua enviado del Padre, sino eroviana, que él es el Hijo, que no es el Padre. Porque en de bueno, yo creo en el Hijo, que Él es el Padre, entonces nace de nuevo, porque la revelación no impone de, porque la Escritura ve nunca de ir que el Hijo es el Padre. Hasta este versículo mañana en la opera. Juan 1:1 a Juan 1:2, que ya estudia Paitema, en Paitema, dicho sea de paso, o mensajear, o sea, algunos pastores será. Oye, me en cuenta y vi que UPAP o Injahue es raro y que el Hijo es el Padre, pero gracias a Yahweh con esa canción de por allá.
Entonces, pesante a veí, Nicodemo ya o manejamos mi tema. Añe punure hoy lo estamos ya pisiti pregunta, Nicodemo o maneja hoy mi tema. Nicodemo no estaba confundido en eso. Nicodemo otra cosa, es doctrina, mi ave, la tema, güey. Ley, mandamiento, mi ave. Referente a la tocante a la y tradición de cuera versus los mandamientos de Elohim. O aunque te haya huella, el apóstol Pablo purifica huella la y nivel espiritual purificar el nivel espiritual con los mandamientos puros del Padre, no con las tradiciones de hombre. Pablo había renunciado a esas tradiciones de hombre como mandamiento de Elohim. Bueno, nacimiento de arriba, nacimiento celestial. También es conocido como nacer de nuevo. Este ya comenta Pama Iguri. Es necesario para ver el reino de Yahweh. Percibir, entender. Acá estamos en la notita mía. Percibir y entender el plano espiritual. Las profecías, las escrituras. Bueno, ya para Nicodemo o Yapotaina, ni por uno percibió, ni por uno entender, ni por uno discernir en el plano espiritual las cosas, la escritura, ni por uno sanea. Bueno, la judío-cuánica tui en su mayoría, cuánica tui o percibí ni o discernir la reino de Yahweh porque o sea, el propósito es a proyecto de Yahweh, ¿vale? El reino allá. Y acuérdense que tuyo dice ni para poner no percibir, no, esta iba en no discernir. Va eres porque no recoila Espíritu Santo ahí y orgulloso y mi tan cegados en la fe y rebelde y mi. Bueno, ya redondeamos allá el versículo 3, entonces de un nacimiento no carnal, de lo cual el apóstol Juan habló en Juan 1, 12, 13. Bueno, pues vengo ahí de la no nacimiento espiritual ella. No recoja nada que ver la obra humana, la de nacimiento de fe, de nacimiento espiritual, de discernimiento espiritual, de conciencia, oye, por un pero no nacimiento, peña de conciencia, entonces, el lugar santísimo, lo mita. Bueno, hoy tema que se mañana venido putaña de una respuesta mañana de arabo pues ojo. Ya putana a ver ya ponían de freno y mire ya mañana va a falta a ver ani hagan da ya leira bueno, entender por la en el plano espiritual, el nacimiento espiritual, la upe Yahshua oñe comporta huesa en la fe upe se ñe comporta pela o imbarete vean de pipe anda ahí la obra carnal peñan de capacidad ya violajan a los mandamientos ahí se pecado allá. Pecado dice violación, transgresión de los mandamientos, violación de la ley, según primera de Juan 3:4. Entonces ya convertido, ya hoy como la nueva criatura y aceptado al Mesías, ya mongaraicao vejera, ya punicao vejera, ya recibir el Espíritu Santo como regalo, donde el Espíritu es ella. Hechos 2:38. Y perdonan baiteñan de pecado, ñan de pajuete potibera ya puta bebe isa. A partir de ese momento la ñan de conciencia peña pues ya cargar cosas santas, cosas consagradas, cosas buenas, puro, honesto y vida nueva ya. Papel momento entonces la ñan de nivel espiritual, oye eleva
haya dominio sobre la carne. Y ya me embaité el añandero o vela gusto. Ahí se deja, para rematación de ambos yere, Sendeco capítulo 3, verso 3, nacimiento espiritual. Bueno, ya continuando, pero voy por Cuteina. Y que está verso 4, vemos. O ya pojan guare Nicodemo, esa vio petico y tu yari, no entendéis digna sea. Hoy que yita y sirve, pues o se yita, o no se yita 2 veces ahí. Oye, tema ya eso en otro capítulo. Que yo topo poco ya tenemos que cuela huyendo me hago ya puse a cambiar algo te envía pojera y nada. Hermano, fuera ya yo topata poco y tengo un shalom, bendiciones, hasta mañana. Thank you.